Pero la palabra del Señor me hace saber que yo soy el responsable de mis pensamientos y por ende de mis actitudes, de mis comportamientos. Si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. La gente quiere cambios en su vida. ¿Cuántos queremos cambios para el 2020? ¿Cuántos queremos cosas nuevas? Tiene que pensar cosas nuevas. Los cambios no vienen fruto del azar. Los cambios vienen cuando usted cambia su manera de pensar. Cambie su manera de pensar y tendrá otra forma de vida. El tema que el día de hoy vamos a ver, que es el segundo de esta serie, se llama No es por méritos. Diga conmigo, no es. Ok, no es por méritos. Y está basado en Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y habíamos concluido nosotros algo interesante respecto a la mente. Cuando hablamos de mentalidad, habíamos visto que en el hebreo original, en el griego original de la Biblia, vimos eso la semana anterior, mente no se refiere solamente al raciocinio, sino la forma como yo percibo la realidad y cómo la enfrento, de manera consciente o de manera inconsciente. Y les habíamos dicho que tenemos nosotros reacciones inconscientes que simplemente salen. No es que pensamos, voy a hacer esto y me voy a comportar así. Simplemente sale nuestra manera de ser. Sacamos los que están en clases de parejas. ¿Cuántos están en discipulados de parejas? Empiezan a salir de la maleta cosas que nosotros inconscientemente hemos aceptado y que inconscientemente las volvemos a replicar. Mi mente no solamente es pensamientos, mi mente también es emoción. Una mezcla de emociones con lo que nosotros percibimos arrojan nuestro comportamiento. Y muchas veces ese comportamiento lesiona nuestro entorno. Necesitamos tener una mentalidad de reino para proceder en reino. Una mentalidad de gobierno de Dios para que nuestros procederes traigan justicia a la tierra. Decimos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Y ahí nos detenemos, y todo lo demás será añadido. Y estamos felices por la añadidura. Pero buscar el reino de Dios y hacer justicia con nuestros hechos gobernados que produzcan justicia, eso nos olvidamos. Queremos solamente la añadidura. No puede haber añadidura si antes no hay un gobierno de Dios, un reino de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué le pasó al líder del pueblo de Israel, de nombre Moisés. ¿Qué significa Moisés? Sacado, tomado de las aguas. Lo que hizo Moisés al sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto fue una obra titánica y hoy lo vamos a ver el porqué. Moisés escribe y relata los orígenes del pueblo judío para que ellos tengan memoria y tengan identidad histórica y también para que sea testimonio a las nuevas generaciones. ¿En dónde Moisés escribe el libro de Éxodo? ¿En dónde? Recordemos, Génesis es un escrito de los orígenes, una revelación que Dios le da a Moisés sobre cómo comienza todo. Pero el libro de Éxodo relata la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia el desierto. La pregunta es, ¿dónde escribe Moisés esos hechos? ¿Será que el momento que les deja ir Faraón y ellos caminan y se topan con el mar, será que en ese momento Moisés estaba escribiendo y diciendo, y el mar estaba delante, entonces yo puse la vara o puse el pie y el mar se partió? ¿Será que iba escribiendo a medida que iban pasando las cosas? ¿Dónde escribe Moisés? ¿En dónde? En el desierto. ¿Y por qué escribe en el desierto? Está ahí. Para memoria y para la identidad histórica. ¿Por qué? Porque los nuevos ciudadanos judíos, digamos así, las nuevas generaciones que nacían, ¿en dónde nacían? Entonces para ellos la vida era vagar por el desierto. Entonces Moisés dice, les voy a escribir los orígenes para que tengan identidad y les voy a hablar de cómo fue que salimos nosotros de Egipto para que sepan de dónde venimos y a qué promesa de Dios estamos nosotros avanzando. Entonces, cuando hace eso Moisés, resulta que le dedica entre su nacimiento, su instrucción, su formación, su huida de Egipto, le dedica lo que ahora tenemos como 2 capítulos. Y su llamado por parte de Dios tiene la misma extensión. ¿Por qué?
porque para él su llamado fue extremadamente importante. Por eso tiene un detalle minucioso de cómo Dios le llama a su servicio. Hablemos un poquito acerca del contexto. El contexto de Moisés y su llamado. Tenemos que remontarnos mucho más atrás en la palabra de Dios. Debemos ir hasta el Génesis 12, pero no lo busque. Yo le voy rapidito a hacer un recorderis. A ver, ¿a quién le da Dios la promesa de ser padre de multitudes? ¿Y qué es lo que le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Entonces él sale con su familia y se encamina a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios le da una promesa. Con 75 años le dice que va a ser padre de multitudes y su esposa era estéril. Finalmente Sara se embaraza y tiene un hijo, el hijo de la promesa, que se llama Isaac, ¿no es cierto? Isaac después llega a tener 2 hijos. Esos hijos son: Jacob engaña a Esaú, le roba la primogenitura, se escapa, llega a una tierra de unos familiares, le engañan, no le dan a la mujer que él quería y se casa con hermana, se acordarán, ¿no? Alguna vez vimos eso, ¿ok? Entonces aparece un poco más adelante Jacob con ¿cuántas señoras? Con 2 señoras, y tiene hijos con las señoras y con las esclavas. Y se forman 12 hijos varones que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y dentro de esas 12 tribus de Israel, dentro de esos 12 hijos varones, había un muchacho al que le golpeaban, le trataban con dureza, se burlaban porque soñaba. Su nombre es, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron. ¿Y a dónde fue a parar José? Ahí comienza todo. Mire, este chico cuando llega a Egipto, resulta que va a casa de uno de los nobles, un tiempo trabaja ahí, se va poniendo más grande y medio alhaja, la señora pone los ojos sobre él no quiere tener relaciones sexuales con la señora le acusa de violación y lo meten a la cárcel. 3 años y medio en la cárcel, y en medio de eso empieza a interpretar sueños. Finalmente es llamado a palacio para que pueda interpretar sueños de Faraón. Y al hablar el significado de las vacas flacas y las vacas gordas, termina de quedarse como administrador de Egipto. Estamos hasta ahí en la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó un poco más adelante? Llegó la hambruna, vinieron sus hermanos, se perdonaron y se quedaron a vivir. Y les dice José: no se queden aquí en la ciudad, váyanse a la región de Gosén, porque para los egipcios es deshonroso llevarse con pastores. Pero este pueblo que se quedó en esa región empieza a reproducirse, a multiplicarse, empieza a hacerse grande y fuerte. José muere. Y una vez que muere José, los egipcios le pierden respeto al pueblo de José y le comienzan a oprimir y les convierten en sus esclavos. La especialidad del pueblo hebreo en ese tiempo, hacer ladrillos para las construcciones. Entonces, este pueblo empieza a crecer y a reproducirse más, y un día se dan cuenta los egipcios y dicen: hay demasiada gente de ese pueblo. El día que ellos se organicen, se van a sublevar, nos van a armar una guerra y nos van a ganar porque son más hombres, son más fuertes. Tenemos que hacer algo. Y ese algo fue matar a todo niño varón que nazca de ese pueblo. En medio de eso, una señora toma un cesto, la rellena con brea y pone a su hijo en las aguas para que la hija de Faraón la rescate. Y aparece en escena y cuando es sacado de las aguas, el niño lloraba. Y se da cuenta la hija de Faraón que Moisés era hebreo, pero como era de lindo aspecto, casi como yo cuando era niño, como era de lindo aspecto, dice, la hermana, que era una pilísimas, diríamos aquí en el Ecuador, aparece y le dice: voy a traerte una niñera hebrea, una nodriza hebrea, alguien que perdió a su hijo pero que todavía tiene leche, para que alimente a este niño. Bueno, tráela. Y le trae a la propia mamá, y la mamá de Moisés crece prácticamente cerquita de él, al lado de él. La educación que recibe Moisés es una educación de primera, instruido en toda sabiduría de los egipcios, en una educación de rey.
Proyectado Moisés para llegar a ser en algún momento un administrador, un gobernador, una autoridad de Egipto. No sé si un faraón, quizás no, por su raíz hebrea. Pero sí para ser un hombre muy importante. Al tener la cercanía de su mamá le cuenta sus orígenes, de dónde viene, quién es él. Se da cuenta que no es un egipcio. Y un día al mirar como un egipcio golpeaba a un hebreo, él lo defiende. Y como tenía una formación de príncipe, una formación militar incluso, le mete una soberana golpiza y lo mata. Póngase por un momento a pensar, todo lo invertido en ese muchacho, para que la eche a perder con un asesinato y que su vida prácticamente termine allí, porque según la ley de Egipto, quien mataba a un egipcio debía morir. Mire, una situación muy compleja, muy difícil. ¿Cuál es la decisión de Moisés? Huir, y se va para las montañas y pasa 40 años huido pensando que su vida se terminó. Cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos niños, nos sabían preguntar cosas, ¿no? Nos decían, ¿y usted, mijito, qué quiere ser de grande? ¿Qué decíamos cuando éramos niños? ¿Qué queríamos ser? Yo quiero ser piloto, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser arquitecta, yo quiero, ¿no es cierto? Mire, resulta que los años pasan. Pasan los problemas, pasan las situaciones de la vida que nos van restando. Quizás hasta cometemos errores tan o más graves a veces que lo que se relata en la vida de Moisés. Y hoy estamos sentados con la edad que tenemos, pensando que sus sueños fueron solo eso, sueños. Porque hoy tenemos una realidad que es diferente, que es distinta. Y muchas veces de esa realidad le echamos la culpa a Dios, a nuestros padres, a la sociedad, al presidente. Ellos tienen la culpa, no yo. Y la palabra de Dios me dice que lo que el hombre piensa de sí mismo, eso es. Y quizás Moisés en ese tiempo, 40 años vagando en las montañas, 40 años dedicado a huir de Faraón, 40 años. De quizás pensar de qué sirvió mi formación, de qué sirvió el sacrificio de mi mamá, de qué sirvió todo lo que hicieron para formarme como un gobernador. Si hoy me encuentro huido en las montañas, ¿de qué sirvió? Y quizás nosotros nos encontramos en algo parecido. Quizás hasta sin sueños. Pero esta mañana yo te vengo a decir algo. Aunque tú mismo hayas pensado que los sueños se acabaron en tu vida, aunque tú mismo ya no sueñes con algo diferente a lo que tú tienes, Dios no ha dejado de soñar contigo. Dios sigue teniendo sueños contigo. Dios sigue teniendo planes contigo. El mundo no se acaba en donde tú estás ahora. Moisés, siendo un hombre ya adulto, mayor, 40 años huyendo, se encontró con la presencia de Dios y su vida cambió. Hoy es el día en que tú puedas encontrarte con la presencia de Dios. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Cierra tus ojitos. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, hoy rompa cadenas, hoy dé libertad, hoy abra ojos, destape oídos. Hoy, Señor, que tu palabra profundamente penetre en nuestros corazones y que hoy podamos tener, Señor, el inicio de lo que será una nueva mentalidad, una mente de reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás en el lugar correcto, ten la actitud correcta. Hoy queremos ver un principio del reino de Dios, y es que en el reino de Dios tus
Tus palancas no sirven de nada. En el reino de Dios las cosas no se hacen ni por méritos ni por palancas, se hace por la voluntad de Él. Y quien quiera servir a Dios, quien quiera ser usado por Dios, tiene que estar dispuesto a cambiar su mente. Vamos a la palabra. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de su suegro. Apacentando Moisés. A ver. Vamos por partes. Este hombre de nombre Moisés era un prófugo de la justicia. Era un asesino. Él había sido formado para ser un hombre muy importante, muy alto en la sociedad de Egipto, y se encontraba apacentando ovejas. ¿Podríamos decir que era un hombre que había fracasado? Hasta ese punto Moisés había fracasado. Pero ¿sabe qué se encontraba haciendo ese hombre fracasado? Estaba trabajando. La palabra en el hebreo original nos hace saber que apacentando quiere decir una actividad permanente que él hacía, una ocupación habitual que él estaba teniendo. Él no estaba metido en depresión como ahora. Tenemos un desacierto, alguna cosa, nos mandan del trabajo, nuestro negocio no va tan bien. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora? Se mete a la cama y estamos deprimidos. Es que las cosas no van bien. Es que parece que Dios no me oye. Moisés, pese a haber tenido un traspié terrible, se encontraba trabajando. ¿Quiere que Dios le ocupe? ¿Quiere que Dios le use? Trabaje. ¿En qué? En lo que sea. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Apacentando las ovejas ¿de quién? A ver, o sea, ni siquiera tenía rebaño propio. 40 años de haber trabajado apacentando ovejas y no tenía un rebaño propio. ¿Las ovejas eran de quién? Ahora, tome en cuenta una cosa. Si Moisés, cercano a los 80 años, todavía trabajaba y apacentaba ovejas de su suegro, ¿cuál sería la condición económica de Moisés? ¿Sería un hombre económicamente estable? ¿Sería un hombre económicamente próspero? ¿O sería un hombre económicamente pobre? No tenía ni rebaño propio con 80 años. Moisés seguía trabajando para otro, seguía haciendo dinero para otro. Quizás usted está sentado ahí y dice: pastor, yo también estoy cansado de hacer plata para otro. Yo también ya quisiera algo para mí, ¿verdad? Y quizás no tenemos 80, quizás tenemos 40, tenemos 50 y seguimos apacentando el rebaño de otro. Pero este otro no es cualquier otro, porque hay una cosa súper interesante. Este señor Jetro era un sacerdote de Madián. A ver. ¿Sería un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Sería pastor de una iglesia? No, muy alto, bajémosle un poquito. ¿Sería diácono de una iglesia? ¿No? ¿Tendría un ministerio en una iglesia? ¿Sería servidor de una iglesia? ¿Sería que barría la entrada de la iglesia? Era un sacerdote de Madián. La palabra original en el hebreo de sacerdote es Cohen, y específicamente en este término Cohen quiere decir un príncipe sacerdotal. O sea, venía de una familia de personas que eran sacerdotes madianitas. ¿Y quiénes eran los madianitas? En primer lugar, los madianitas eran linaje de Abraham. ¿Cómo? ¿Pero no era Isaac nomás? Sí, Isaac, pero con Sara. Porque Abraham tuvo otros hijos. Abraham tuvo hijos con Cetura. Tuvo 6 hijos y Madián era el cuarto de esos 6. Y algunos están frotándose las manos, ¿no? Como diciendo: si Abraham pudo, ¿por qué yo no? A ver, la Biblia no relata
los aciertos y desaciertos de las personas. Y esto es un desacierto. No quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. La Biblia nos muestra cómo este error que tuvo Abraham le costó carísimo después a la descendencia de su hijo, a la descendencia de Isaac. Le costó durísimo porque los madianitas se convirtieron en enemigos de Israel. Revise las escrituras y usted se va a dar cuenta de las guerras que tuvieron con la gente de Madián. Y si le sumamos algo más, ¿sabe cuál era el dios de Madián? Se llamaba Baal. Entonces, el suegro de Moisés era servidor ¿de quién? O sea, como quien dice, ¿no? En un lenguaje cristianoide, como quien dice, Moisés estaba en yugo desigual. Sí estaba en yugo desigual, y terriblemente desigual. ¿Cómo Dios puede fijarse en un asesino? En alguien que tiró por la borda toda su educación. En alguien quien vivía en una miseria. En alguien quien se había casado con la hija de un sacerdote de Baal. ¿Cómo? Cristianamente en nuestra lista de requerimientos para el ministerio ya lo hubiésemos echado. Pero hay una noticia. Dios miró algo que los humanos no miramos. En primer lugar, lo encontró trabajando. No lo encontró de brazos cruzados, como el típico chiste de los años 80, ¿no? Al que era más vago de la casa y que no hacía nada, le decían, aunque sea, hazte pastor, le decían. Porque pensaban que era una cosa de vagos. Mire, mi abuelita decía, Dios no ocupa al desocupado, decía. Y mire, esa sabiduría popular, en la Biblia se encuentran muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Revisemos unos rapidito. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando fue llamado al ministerio? Acostado, dormido, esperando que la suegra le pase la comida. No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué se encontraba haciendo Noé cuando recibe esta visión del diluvio? ¿Qué se encontraba? Bueno, no es buen ejemplo porque terminaron pecando, pero bueno. ¿Qué se encontraba haciendo Adán cuando recibe a Eva? La palabra de Dios dice que estaba labrando el huerto. Dios no ocupa al desocupado. ¿Quiere que Dios le escoja? Comencemos por ahí. Busque ocupación. Pero es que mi formación... Moisés estaba apacentando ovejas, y ni siquiera de él, de su suegro. Aunque tenía la formación de príncipe, se encontraba ahí. ¿Cuánta falta le hace a nuestra sociedad, a nuestras nuevas generaciones comprender esto? Antes uno salía de la universidad y llegaba a hacer 3 meses de pasantía pasando café para ver si es que le pueden dar la oportunidad. Las nuevas generaciones salen de la universidad y esperan su oficina con secretaria privada y chofer a la puerta. Y si no les dan eso, prefieren quedarse en la casa. Y los papitos, sí, déjenle que nadie le tope a mi hijito. Aquí nada no le hace falta. ¿Para qué va a buscar trabajo? Dios no ocupa al desocupado. Así no tenga usted el estatus, el nivel que usted piensa que debe tener. Si quiere que Dios lo ocupe, así sea una labor simple, así sea humilde, comience por ahí. A veces eso se convierte en una escuela de humildad. Una escuela de humildad que buena falta nos hace a todos, a todos. Yo me preguntaba mientras hacía el mensaje y decía, Señor, ¿por qué le permitiste a este hombre, a Moisés, quien estuvo acostumbrado a todos los lujos, al buen trato, a la buena comida, porque en el palacio de Egipto se comía súper bien? ¿Por qué le permitiste a él
llegar a una pobreza tal que tuvo que ir a buscar ovejas para poder apacentar ni siquiera de él, sino de su suegro. Y su suegro era un sacerdote pagano. ¿Por qué? ¿Por qué le permitiste rozar tanto la pobreza? Y la palabra del Señor me hacía ver, porque es la única forma de conocer al Jireh, al Dios proveedor. Y si usted y si yo estamos atravesando por un túnel de escasez, es para que ahí se encuentre con la presencia del Dios proveedor, para que pueda conocer a un Padre proveedor. No hay otra manera de conocer a un proveedor que en la escasez. No piense que si es que está en escasez estamos en pecado, en maldición. No. Quizás está cerquita el siguiente paso, que es el llamado. Veamos el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en un arbusto, ¿no? En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Un arbusto que simplemente salía mucho fuego, pero que no se consumía, y le llamó muchísimo la atención. ¿Qué significa esto de la zarza, de este arbusto? ¿Qué significa este arbusto quemándose pero sin consumirse las hojitas? ¿Es algo natural o es algo sobrenatural? Mire, la palabra sin evidencia no sirve de mucho. Había un corito que cantábamos cuando éramos niños, decía, ¿dónde está? No puedo cantar ahorita. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Alguien escuchó esa canción alguna vez? Diga nomás si no tenga pena de su edad. Y en la parte del casi final del coro decía, hay libertad, hay liberación y se siente el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Pero en el contexto donde yo crecí, la coreografía de esa partecita era, hay libertad, hay sanidad, se siente el Espíritu de Dios, porque no pasaba nada. No había una evidencia, porque nosotros los humanos nos habíamos encargado de amarrar, de sujetar al Espíritu Santo de Dios para que no haga nada de lo que yo no puedo estar convencido que puede hacer. Nuestra mentalidad no había cambiado. Mire, Moisés se da cuenta que algo está pasando, algo que no es normal, algo que no es natural, una evidencia de que algo fuera de este nivel está sucediendo. Y no sale corriendo asustado. Moisés hace algo importante. Entonces Moisés dijo, le voy a llamar a mi mujer para que venga, le voy a pedir a mi hijo que dé viendo, que él dé haciendo y venga y me cuente porque yo estoy ocupado. Eso dijo Moisés. Dijo, iré. Y mire, varones, los varones que nos encontramos aquí, doy gracias a Dios porque nuestra proporción en la iglesia es casi 50-50. Y eso es rarísimo en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas hay más mujeres que hombres. Pero doy gracias a Dios porque aquí los hombres hemos entendido de que yo y mi casa, primero yo, serviremos al Señor. Hay una estadística súper interesante. Y la mayoría de familias que han sido restauradas completamente por el Señor, me refiero a sus miembros, la estadística nos enseña que más del 80% han comenzado por el varón. Entonces ese iré yo y veré yo tiene que ver con una iniciativa personal de un hombre acercándose a algo que no entiende. No sé qué está pasando en esa iglesia, no sé qué está sucediendo ahí, pero iré yo y veré yo. No le voy a mandar a mi hijita, darásme viendo y después me cuentas qué tal ha estado para según eso ver si es que yo algún rato voy. Solo recordemos un ejemplo. El hijo pródigo. La restauración del hijo pródigo, después de haber despilfarrado toda la fortuna del padre, ¿cuándo comienza?
Cuando el papá sale corriendo a buscar al hijo y a traerlo. O cuando él dice, en la casa de mi padre hay comida. Le voy a pedir que me acoja como uno de sus trabajadores. Y cuando él se acercaba a la casa de su padre, dice que por una ventana miró a su papá que ya venía su hijo y él salió a su encuentro. Y puede ser que usted se sienta como Moisés y diga, yo no tengo una vida espiritual muy buena. Los sueños que yo tuve de pequeño no se han cumplido. Esta es la vida que me ha tocado. Y hoy me vienen a decir que Dios tiene un plan conmigo. Pues hoy le invito a que pueda decirle, iré yo y veré yo. La palabra de Dios dice que nos acerquemos al Señor y Él se acercará a nosotros, como el padre del hijo pródigo. Si hoy te das cuenta que algo que no es natural está pasando, acércate. Acércate a la presencia de Dios. Mira cómo el Señor lo recibe. Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Dios desde los cielos miró que él se acercaba. Lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Por qué no le dijo solamente Moisés? ¿Por qué no le dijo Moisés, Moisés, Moisés? ¿Por qué le dijo dos veces? Bueno, en la Biblia existen varios ejemplos. En Génesis 22, cuando Dios habla a Abraham, le dice Abraham, Abraham. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel para ser su profeta, le dice Samuel, Samuel. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llama a Pedro, en Lucas 22, le dice Simón, Simón. También en Lucas, en el capítulo 10, cuando Jesús habla con Marta, la hermana de Lázaro, le dice Marta, Marta. Y cuando el apóstol Pablo, que todavía en ese tiempo era Saúl, iba camino a Damasco y la presencia de Dios se pone delante de él, la voz de Dios le dice, Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque dice Moisés, Moisés. En todas estas ocasiones son personas que culminan sirviendo al Señor. Un llamado doble, un doble llamado de parte de Dios para una persona quiere decir, es urgente que te rindas. Y la respuesta de Moisés es, heme aquí. Y quizás tú dices, alguna vez yo como que medio entendí, como que Dios algo quería conmigo. Pues hoy el Señor te está repitiendo otra vez tu nombre y te está diciendo, Luis, Luis, Enrique, Enrique, Yaque, Yaque, Estela, Estela, Juan Carlos, Juan Carlos, Rubén, Rubén, Diego, Diego. ¿Qué vas a hacer? Te está diciendo, es urgente. Es urgente que respondas a mi llamado. Tengo planes para ti. Lo que estás haciendo no es el fin de tus días. En el mejor momento de mi actividad profesional, cuando andaba viajando de aquí para acá, relatando partidos aquí, fuera del país, llegó un día y agarrado la maleta de viaje le encuentro a mi papá fuera de la casa. ¿Cómo te fue, mi hijo? Y bien, papito, esto, lo otro.
mi papá me queda viendo y me dice, pero para eso no te ha llamado Dios. Para mí fue el Esteban. Dios no le llamó a Moisés a apacentar las ovejas de su suegro. Dios tenía planes más grandes, como los que tiene para tu vida. Y quizás ahora tú estás confundido, confundida, porque las necesidades del día a día te han hecho pensar de que los sueños de Dios en tu vida no van más y que te toca vivir esto de levantarte, correr a ganarte el pan y volver cansado en la noche a dormir. Hoy vengo a decirte, ahí no terminan los planes de Dios. Dios tiene algo más para ti. Porque así como altos son los cielos con la tierra, así son los pensamientos de Dios en relación a los pensamientos del hombre. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos son perfectos. Y lo que hoy estás haciendo no es el final de tus días. David fue sacado detrás de la majada de las ovejas para ser llevado y ser coronado como un rey, después de vivir un proceso. Moisés fue sacado de entre las ovejas de su suegro para convertirse en el gran líder de Israel, que libertaría a un pueblo que pensaba que el final de sus días era hacer ladrillos. Cambia tu mentalidad. Permite que Dios ponga pensamientos suyos en tu cabeza. Porque no es el final de tus días lo que estás viviendo. Porque Dios tiene otros planes. Dios tiene otros propósitos. Pero necesitas cambiar tu forma de pensar para que cambie tu proceder. Finaliza el pasaje con esto, o esta parte primera. Y dijo, no te acerques. ¿Cómo es eso? O sea, primero le llama y después le dice, no te acerques. Lo primero que hace nuestro Dios al momento de hablar con Moisés es decir, detente allí, espérate un ratito, entiende lo siguiente, quita el calzado de tus pies. ¿Qué tiene que ver el calzado? Quería Dios que se detenga, se saque los zapatos para que pueda avanzar. En ese tiempo, ¿quiénes eran los que no usaban calzado? Si usted encontraba una persona en el camino, en una ciudad, una persona que no se ponía zapatos, quería decir que era una de las personas más pobres, más solas y más abandonadas que podía existir. Solo las personas en condición de pobreza extrema no usaban zapatos. Y Dios le dice a Moisés, espérate un ratito. Deja tu calzado ahí y preséntate como uno de los más pobres. ¿Sabe? A Dios no le interesa sus 8 años de seminario. A Dios no le interesa sus 38 cursos de academia bíblica. A Dios no le interesa todos los seminarios que ha recibido o que ha impartido. No le importa sus 17 años de predicar la palabra de Dios. Antes que se acerque un encuentro con Él, necesita considerarse el más pobre, el más desposeído, el
más necesitado de la presencia de Dios. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, dice su palabra. ¿Quiere encontrarse con la presencia de Dios? Quítese los zapatos. En otras palabras, deje de considerarse lo que ahora se considera. Mi título, mi formación, mi don, mi habilidad, mis posesiones económicas, mis conquistas, mis logros. Deje. Y si se va a acercar, acérquese con la mayor humildad para que Dios le muestre lo que ahora en este tiempo tiene para usted. Porque lo que ya fue, ya no sirve. Los zapatos que traía Moisés hasta allí le sirvieron. Su formación, sus aciertos, sus desaciertos, el rebaño de su suegro, hasta allí. No te acerques sin antes dejar todo eso. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema para quien no quiere rendirse al señorío de Cristo. Porque siempre va a pesar su formación, sus títulos, su orgullo. Va a ser siempre un impedimento. Quien no haga como el apóstol Pablo y considere eso como basura, no podrá cambiar de mentalidad y entrar en una mentalidad de gobierno, de reino. Y seguirá viviendo con una mentalidad de hacer ladrillos. Pero esta mañana el Señor quiere que le abramos la posibilidad de dejar de pensar como hasta aquí hemos pensado. Que dejemos de tener pena y conmiseración de nosotros mismos, de nuestro estado, de lo pobrecitos que somos. Y hoy el Señor nos dice, quítate los zapatos. Acércate como uno de los más necesitados. Deja de lado tu condición, tu posición. Y permite que Dios se muestre como lo que Él es. Porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Tierra santa es. ¿Qué implica esta primera parte para nuestras vidas? Vamos a seguir estudiando esto durante algunos meses, creo yo. Pero ¿qué implica esta primera parte del llamado de Moisés? En primer lugar, Dios puede llamarte a su servicio. Aunque no tengas una vida de perfección espiritual, si tú decides acercarte, deja tu vieja manera de vivir, deja tus zapatos, búscalo en santidad para que lo conozcas en esa dimensión sobrenatural. Tuvo que dejar los zapatos, Moisés. Tuvo que dejar su raciocinio humano, su emoción humana, para poder mirar las señales, las maravillas, los prodigios que él miró, que él protagonizó. Dios te puede ocupar aunque no seas la perfección espiritual andando. Pero si Dios te llama, tienes que buscar la santidad. Porque sin santidad el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es irrevocable. Si el Señor ya pronunció tu nombre, no importa si decides huir, alejarte, cambiarte de iglesia, irte a otro país, un día tendrás que caer rendido a los pies del Señor. Si decides alejarte, dejar de hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, aunque pase el tiempo y pienses que ya todo ha terminado, el Padre nunca olvidará para qué fuiste creado.
Mi mamá diría, no le des trabajo a Dios. Solo cambia tu mente. Permite que Él ponga sus pensamientos en tu vida. No te resistas más. A la final Dios te va a alcanzar. Pablo dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuera lo más alto o me metiera a lo más profundo del mar, allí me vas a encontrar. No le dé trabajo a Dios. Ríndase. Que Dios te use no depende de lo importante o lo preparado que tú seas, sino de su soberana voluntad. Si has recibido su llamado, acércate. Deja tus razones, tus excusas humanas y prepara tu corazón. El Padre puede hacer grandes obras con las imperfecciones de quien está dispuesto. Si sabe que Moisés era tartamudo, y aún siendo tartamudo, Dios le dio los recursos necesarios para enfrentar a Faraón y finalmente hacer que el pueblo de Dios salga en libertad a adorarlo en el desierto. Dios puede ocupar su vida en el lugar donde usted se encuentra, en la actividad que usted hace. Lo único que usted necesita es estar dispuesto para rendirse al señorío de Cristo. No pierda más el tiempo. Moisés, con 80 años, decidió decirle: heme aquí. Y yo le pido al Señor que Dios nos preste la vida para mirar su obra completa, terminada, el propósito cumplido, para que el día que tengamos que partir a su presencia, también podamos decir: he peleado la buena batalla, he corrido una buena carrera. El tiempo pasa. Y así usted se haga el que no escucha, ¿cómo decimos aquí? Se haga el loco. Así usted se haga, como decían los antiguos, así se haga el gringo. Dios le va a alcanzar. No le corra más. No le corra más. Un día va a regresar a ver, y el tiempo que hoy está perdiendo es el que después va a anhelar haber tenido para seguirle sirviendo. No espere ser perfecto para seguirle al Señor. Dios, con su imperfección, puede hacer grandes obras. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. Decide qué vas a escoger. Decide pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy decides será mañana la bendición o la maldición de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Decide. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.